Bienvenidas, bienvenidos a este video podcast que forma parte de la serie Studierende lesen spanischsprachige Gegenwartsliteraturen del Instituto de Romanística de la Universidad Libre de Berlín, el Instituto Cervantes de Berlín y la sección cultural de la Embajada de España en Alemania. Mi nombre es Elena von Uhen y hoy tengo el gran placer de conversar con una de las voces más célebres de la literatura hispánica de los últimos años, Fernanda Melchor. Fernanda creció en Veracruz, México, y actualmente reside en Puebla. En sus novelas, cuentos, reportajes y crónicas se dedica principalmente a la negociación literaria de la violencia extrema, especialmente la violencia de género. Su escritura de aspecto casi naturalista abre posibilidades para tratar de forma productiva el impulso de mirar hacia otro lado frente a la violencia extrema. En 2019, su novela Temporada de Huracanes recibió el premio Ana Zegas y junto a su traductora al alemán, Angelika Amar, Fernanda también ganó el Premio Internacional de Literatura de la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín en el mismo año. Actualmente, junto a la traductora Sophie Hughes, forma parte del shortlist del International Booker Prize 2020, el premio más prestigioso para literatura traducida al inglés en el Reino Unido e Irlanda. En el corazón de la trama de Temporada de Huracanes se encuentra el asesinato de un personaje conocido como La Bruja, en el pueblo ficticio de La Matosa, en Veracruz. La historia fragmentaria de este feminicidio y la violencia omnipresente se cuentan desde diversas perspectivas, tanto de víctimas como de victimarios. Dicho esto, te damos la bienvenida desde Berlín a Puebla. Muchas gracias, Fernanda, por participar en este video podcast. Hola, Elena, ¿qué tal? Es un gran placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, ahora sí que cuando gusten lo que necesiten acá podemos platicar acerca del libro. Perfecto. Quisiera empezar nuestra conversación con una pequeña lectura tuya, con una parte del segundo capítulo que a mí me parece central para la configuración del personaje de la bruja. Por favor. Bueno, es Temporada de Huracanes y voy a leer parte del segundo capítulo, exactamente. Fue muchas semanas más tarde cuando la chica se apersonó una mañana en las calles de Villa, vestida de negro por completo, negras las medias y negros los vellos de sus piernas, y negra la blusa de manga larga y la falda, y los zapatos de tacón, y el velo que se había prendido con pasadores al chongo que recogían sus largos y oscuros cabellos en lo alto de la coronilla. Una imagen que pasmó a todos. No sabían si del espanto o de la risa, por lo ridícula que lucía, con el calorón como para coserle a uno los sesos, y esta sonza vestida de negro había que estar loca, ridícula. Qué ganas de hacerle el mamarracho como los trasvestidos que año con año se aparecían en el carnaval de Villa. Aunque la verdad es que nadie se atrevió a carcajearse en su cara, porque fueron muchos los que perdieron a sus seres queridos en aquellos días, y al verla en aquel disfraz de parca, con ese andar solemne y a la vez cansino, con que la muchacha arrastraba los pies hacia el mercado, adivinaron la muerte de la otra, de la madre, de la bruja vieja, su desaparición del mundo, sepultada tal vez en el fango que se tragó medio pueblo. Una muerte fea que, sin embargo, a la gente en el fondo le pareció demasiado benévola para la vida de pecado y simonía que llevó la hechicera, y nadie, ni siquiera las mujeres, ni siquiera ellas, las de siempre, las de todos los viernes, tuvieron el valor de preguntarle a la enlutada qué pasaría con el negocio, quién se encargaría de las curaciones, de las brujerías, y tuvieron que pasar años para que la gente volviera a la casa entre los cañaverales, años enteros que la Matosa tardó en volver a poblarse y llenarse otra vez de chozas y tendajones levantados sobre los huesos de los que quedaron enterrados bajo el cerro, gente de fuera, en su mayoría, atraída por la construcción de la carretera nueva que atravesaría Villa para unir con el puerto y la capital los pozos petroleros recién descubiertos al norte, allá por Palo Gacho, una obra para la que se levantaron barracas y fondas y con el tiempo cantinas, posadas, congales y puteros, en donde los choferes y los operadores y los comerciantes de paso y los jornaleros se detenían para escapar un rato de la monotonía de aquella carretera flanqueada de cañas, kilómetros y kilómetros de cañas y pastos y carrizos que tupían la tierra. Desde el borde mismo del asfalto hasta las faldas de la sierra al oeste, o hasta la costa abrupta del mar siempre furioso en aquel punto, al este. Matas y matas de matorrales y chaparrados cubiertos de enredaderas que en la época de lluvias crecían a velocidades escabrosas, que amenazaban con tragarse las casas y los cultivos, y que los hombres mantenían a raya punta de machete,
encorvados a las orillas de la carretera, en los márgenes del río, entre los surcos de la labor, los pies metidos en la tierra caliente, demasiado ocupados y demasiado orgullosos algunos como para hacerle caso a las miradas melancólicas que les dirigía desde lejos, desde el sendero de tierra, el espectro aquel que vestido de negro rondaba los parajes solitarios del pueblo. Muchas gracias, Fernanda. Creo que en esta parte ya nos podemos dar cuenta que la figura enigmática de la bruja se escapa de todo binarismo, ¿no? Recuerdo que en otra ocasión ya me contaste que la bruja te permitió hablar de varios ejes temáticos a la vez, la violencia de género, el feminicidio, pero también el deseo no heteronormativo. Y en otras partes de la narración incluso cambia de género dependiendo de quién hable o en qué circunstancia habla. Es una persona muy fluida y eso la hace muy real. ¿Cuál dirías es su función literaria como personaje dentro de la novela? Bueno, es un poco siempre extraño, yo creo, como hablar en términos de funciones cuando la novela la escribe uno. A mí me pasa mucho que de Temporada de Huracanes se ha hablado mucho acerca de que explora temas sobre la homofobia, la misoginia, la violencia contra mujeres en México, pero yo en realidad no es algo que me propongo cuando empiezo a escribir una historia, ¿no? A mí lo que me fascinan son las anécdotas y los personajes, ¿no? Poderle dar vida a un personaje que a mí me parece atractivo, que nace como de una especie de sombra de mí misma, ¿no? Y en el caso de la bruja, pues fueron muchos mis intereses, ¿no? Cuando yo empecé a escribir Temporada de Huracanes, ya lo he contado algunas veces, ¿no? Yo leí en una noticia de periódico acerca de la muerte de una bruja en una zona rural en Veracruz. Y a mí me llamó mucho la atención que en pleno siglo XXI estuviéramos hablando todavía de brujería o que a alguien pudieran matarlo por hacer brujería, ¿no? Entonces, me interesó muchísimo no solo, por ejemplo, hablar sobre la violencia contra las mujeres y en el caso particular de Veracruz también contra las personas transexuales, por ejemplo, o contra las personas homosexuales. Y me interesaba también, por otro lado, como hablar de este rasgo cultural muy específico veracruzano que tiene que ver con estas creencias espirituales que mezclan catolicismo, un poco como una suerte de vudú y religiones indígenas, caribeñas y mexicanas, y la presencia, por supuesto, de una importante presencia de la raíz africana, ¿no? Que también está presente en el puerto de Veracruz, en el estado de Veracruz y en esta zona. Y me interesaba mucho también hablar acerca de pues esta violencia tan extrema y tan cotidiana y tan normal que existe. Y entonces la bruja se convirtió como una especie de, ¿sabes? Como en un pararrayos, como en una figura icónica que a mí me permitía, ¿no? Jugar, como tú bien dices, ¿no? Tanto con los géneros como con la ambigüedad que se siente hacia la mujer poderosa, ¿no? Como también un poco jugar con, pues yo creo que una novela siempre debe ser emocionante, ¿no? Una novela debe estar llena de secretos y de enigmas que se van develando. Entonces también parte de esto es ir develando, ¿no? Y ir descubriendo partes más profundas de la identidad de la bruja, quién es ella, ¿no? Si te fijas, la novela empieza hablando de ella casi como un personaje de cuento de hadas, con poderes mágicos, ¿no? Y su capacidad de transformarse incluso en animales, ¿no? Tenía poderes inmensos, ¿no? Y conforme va avanzando la novela, se va humanizando, se va volviendo una persona, ¿no? Más compleja, más ambigua, más una presencia, ¿no? Más concreta en la vida de los personajes y también pues se va develando como esta enorme tristeza, ¿no? Que existe en su vida y, 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 se va volviendo algo más humano. Sí, justamente. Y ya hablaste de la violencia muy extrema que también obviamente se ve en temporada de huracanes. Y si hablamos de la realidad que vive México, también Veracruz, obviamente en la mayoría de los casos esos crímenes se quedan impunes, ¿no? Aunque sí hay leyes específicas en México,
que se ocupan de la violencia de género. Hay una ley de feminicidio y es bastante progresista. Sin embargo, la realidad es otra cosa totalmente y en la novela esto queda muy, muy claro. Y es una pregunta que yo me pregunto constantemente en el marco de mi trabajo ahora, ¿cuál es el papel del Estado en temporada? ¿Dónde está el Estado? ¿Qué hace el Estado? Bueno, sí, el Estado está pues casi prácticamente ausente, ¿no? Como sucede a veces en la vida de muchas personas aquí en México. Yo creo que tiene que ver, mira, en cuanto a las leyes que bien hablas, y sí, son leyes que no existen en muchos países donde hay este problema tan urgente y tan doloroso como es el feminicidio o el femicidio, como también le llaman. Yo creo que en México se elaboraron en gran parte por presión de la misma sociedad civil y también por presión de autoridades externas, ¿no? Recuerdas que en los años 90 hubo estos casos terribles, seriales de feminicidios en Ciudad Juárez, en el norte de México, que fueron un caso paradigmático. En la novela 2666 de Roberto Bolaño habla de estos homicidios, pero en otro lugar, ¿no? Él inventa una ciudad distinta, pero fue un caso que trascendió las fronteras de México y obligó a las autoridades a tomar acciones concretas, ¿no? Para prevenir, para evitar estos homicidios. La cosa es que muchas veces este tipo de acciones pues se ejecutan, pero, ¿cómo decirlo? En dentro de la sociedad, los patrones culturales, los patrones que se llevan a cabo en las familias, en las comunidades, en las ciudades, siguen siendo machistas, ¿no? Es un trabajo muy, muy difícil y muy arduo de educación constante, ¿no? Para mí, lo que creo que es muy importante es de dejar de normalizar, porque cuando normalizamos la violencia feminicida, que empieza desde cosas muy chiquitas, ¿no? Como por ejemplo, obligar a las hijas a lavar los platos porque ellas son las mujeres, ¿no? Empezar a normalizar, por ejemplo, ciertos roles, ciertas funciones de las mujeres, ciertos estereotipos. Entonces, la violencia feminicida es un continuo, ¿no? Que va desde lo muy pequeño e insignificante hasta la muerte y el asesinato. Entonces, para mí lo más importante es dejar de normalizar esta violencia y visibilizarla, ¿no? Hacerla visible, hacerla presente. Y es lo que con mi literatura yo trato de hacer un poco. Es a mí lo que me interesa y de la manera en que yo puedo actuar, ¿no? Es un problema muy complicado que tiene raíces culturales muy profundas y sin embargo no es imposible cambiarlo, ¿no? Yo creo que poco a poco las cosas han ido cambiando, ¿no? Pero tenemos que estar muy al pendiente porque también puede haber retrocesos, ¿no? Entonces es una labor de todas y de todos, yo creo, llevar a cabo esto. Sí, me pregunté si eso de la violencia machista es algo que también juega un papel en la nueva novela que acabas de terminar. Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre el nuevo libro? Estoy muy ansiosa de leerlo. Bueno, la nueva novela se llama Paradise. Acabo de terminarla, ahorita aproveché un poco la cuarentena para concentrarme. De alguna manera, el año pasado con los premios y los viajes y tanto reconocimiento, fue muy bonito, fue muy padre, pero al mismo tiempo también fue muy difícil trabajar con tantas distracciones. Y ahora es una novela que sí, por supuesto, aborda definitivamente el asunto del machismo. Yo creo que ahora más concentrado desde la masculinidad tóxica, desde el machismo, pero desde la perspectiva del hombre. Es una historia de obsesión y es una historia también de violencia y de cobardía. Sucede en un lugar que bueno, en México es muy común ahora que existan estos comunidades cerradas, como fraccionamientos de lujo que están rodeados, ¿no? Por barda, seguridad, y nadie más que las personas que tienen dinero viven adentro y pueden entrar, ¿no? Entonces, es la historia de un chico muy joven, un adolescente obsesionado que se enamora de su vecina, que es una mujer, una ama de casa de mediana edad, muy guapa, y se obsesiona totalmente con ella y en compañía del único amigo que tiene, que es un chico que trabaja en este fraccionamiento, que es el jardinero,
bueno, van a hacer una locura, ¿no? Con tal de poder poseer el amor de esta mujer. Entonces, es una historia muy vertiginosa, muy violenta, muy cruda, y yo quería ahí reflexionar un poco sobre lo que es justamente la obsesión, el deseo, la violencia, la cobardía, la responsabilidad. Y más o menos es difícil todavía para mí hablar de ella porque no tengo como este discurso un poco preparado, ¿no? Pero estoy muy contenta y espero que pueda ver la luz pronto en Alemania también, por supuesto. Bueno, sí, ojalá que también salga en traducción y estoy, como dije, muy ansiosa de leerla ya. Y bueno, muchísimas gracias a ti, Fernanda, por aceptar esta invitación. Lean Temporada de Huracanes si no lo han hecho, lean la nueva novela cuando salga y obviamente revisen también los demás videos del canal de YouTube, La Hispanística en el Espacio Público Digital, Hispanistik im digitalen öffentlichen Raum. Gracias por escuchar y hasta pronto. Gracias, hasta luego.